Bueno, muy bien, continuando con nuestro curso de creando soluciones de ETL con SQL Server e Integration Services y este módulo particularmente, hablaremos un poco en este video tutorial sobre cómo explorar un origen de datos o un data source y el porqué de la importancia de hacer una exploración a este tipo de conjuntos de datos. Recordemos que uno de los objetivos que tiene SQL Server Integration Services es hacer transferencias de datos entre múltiples servidores. Es decir, tener la capacidad de mover información, bien sea de una Oracle a un SQL Server, bien sea un archivo plano a SQL Server, de un SQL Server a otra base de datos en SQL Server, de un plano a un plano, etcétera, etcétera, cumpliendo como tal el objetivo particular de garantizar que los datos se puedan trasladar de una manera segura, eficiente y rápida. Ahora bien, teniendo en cuenta que ese es el objetivo de Integration Services o uno de los objetivos particulares que tiene Integration Services, pues debemos plantearnos una pregunta antes de iniciar todo este proceso como tal, y es el hecho de que recordemos, ¿cierto? Que cuando pensamos en una solución de bodegas de datos, venía una primera etapa en la cual nosotros planteábamos preguntas de negocio que el área de negocio como tal nos ayudaba a resolver. Ahora bien, teniendo resueltas esas preguntas de negocio, ya tenemos una dirección de lo que la organización y lo que el negocio necesita en una solución de inteligencia de negocios. La siguiente fase ya es con los datos, es ver si nuestros datos, nuestra información que se encuentra en nuestras bases de datos, nos ayudan a resolver esa problemática de negocio. Es decir, que si contamos con la suficiente información y con los datos necesarios para garantizar cumplir con procesos de calidad de datos como tal. ¿Cómo podemos garantizar eso? ¿Cómo podemos cumplir eso como tal? Pues hay que hacer un entendimiento de los datos de negocio. Ese es el objetivo principal y el objetivo particular de este tipo de soluciones. ¿Cómo podemos llegar a entender los datos de negocio? Es muy sencillo, simplemente necesitamos en primer lugar validar esas entidades de negocio que son representadas por nuestro proceso de inteligencia de negocios como tal. Es decir, mirar esas soluciones o mirar esas diferentes entidades de negocio que resolvimos mediante el uso de las preguntas de negocio, a ver si se representan como tal en nuestros datos. Después de haber identificado esas entidades de negocio y ver cómo se representan en un modelo de datos, la siguiente fase simplemente será interpretar los valores, los códigos, los datos que se encuentran internamente, los tipos de datos, qué relaciones existen entre las entidades de negocio, que pueden ser tablas, pueden ser archivos de Excel, pueden ser archivos planos, etcétera, etcétera. Pueden ser consultas como tal, ¿cierto? Y una vez entendimos esto, pues debemos examinar los datos. Una examinación, pues poder garantizar examinar los datos a un nivel de detalle interesante para cumplir y para garantizar eh, que los tipos de datos concuerdan con lo que estamos necesitando, que si estamos guardando tipos de datos numérico por allá no tengamos algún tipo de dato texto, validar longitudes de las columnas, que no tengamos unas columnas muy extensas y en caso de tenerlas, pues tener en cuenta ese criterio al momento de hacer como tal la ETL que estaremos desarrollando posteriormente. Adicional, pues mirar el volumen de los datos, si tenemos muchos o pocos datos y por último, claramente mirar si hay escasez de datos, es decir, si tenemos muchos valores nulos dentro de nuestra información. Y por último, al momento de hacer exploración de los datos, pues poder identificar problemas de calidad de datos, que falte información, que tengamos información mal digitada, etcétera, etcétera. Pero bueno, esos son temas que estaremos cubriendo más adelante. ¿Cómo podríamos de pronto examinar una fuente o unos datos como tal de algún origen o de alguna fuente de datos? Lo primero y más importante, debemos extraer una muestra de los datos. No tiene sentido que si tenemos una tabla con 6 millones de clientes, analicemos los 6 millones de clientes. Debemos extraer una muestra, de preferencia una muestra aleatoria de los datos, para poder hacer un análisis de esa información. Por ejemplo, podríamos utilizar una herramienta de SQL Server que seguramente ustedes conocen y encontrarán en SQL Server Management Studio o directamente en SQL Server Data Tools llamada Import and Export Wizard. Esta herramienta lo que nos va a proveer es un asistente para hacer movimiento de datos de un origen a otro, de un origen a un destino. Por ejemplo, podríamos llevarnos la información
de nuestra tabla de SQL Server a un archivo de Excel. Y cuando los tengamos en Excel, la muestra de datos, pues ya nos va a quedar mucho más fácil hacer un análisis de los datos con los cuales estamos trabajando. Pero bueno, veamos una demostración, un ejemplo pequeño de cómo hacer una exploración de un data source como tal. Aquí me ubico directamente en SQL Server Management Studio y lo que vamos a hacer acá sencillamente es hacer un análisis de datos, ¿cierto? Hacer un análisis de datos de alguna de las tablas que tenemos acá. Me voy a concentrar particularmente en esta que se llama production.product. Voy a hacer un select of 1000 para que veamos una pequeña muestra de los datos que tenemos acá. Si se dan cuenta tenemos 504 datos. Bueno, al ser un volumen de datos tan pequeño, de pronto sacar una muestra de unos 50 datos pues puede que sea insuficiente. En estos casos, cuando tenemos tan pocos datos, se recomienda llevar toda la información como tal. ¿A dónde vamos a llevar esta información? Muy sencillo, simplemente vamos a llevarla a Excel. Me ubico aquí en la base de datos, clic derecho, tareas, y le digo que exporte los datos. Finalmente me los voy a llevar de SQL Server a un archivo de Excel. Damos clic en siguiente, seleccionamos como origen nuestro proveedor LDB para SQL Server, por aquí anda. Observen que automáticamente me dijo cuál era el nombre del servidor y cuál era el nombre de la base de datos, porque finalmente yo ya estaba ubicado en esa base de datos. Y en nuestro destino lo vamos a hacer contra Excel. Seleccionamos alguna ruta, yo aquí tengo una ruta llamada demos, y creemos un archivo llamado productos.xls. ¿Ok? Llevémoslo en un formato de Excel 97-2003 para no enredarnos tanto. Luego dice, ¿quieren copiar los datos de alguna tabla en específico o de varias tablas? Dado que tenemos un archivo de Excel, podemos mover datos de varias tablas, en donde en el destino pues sería el mismo archivo de Excel, pero por pestañas. Y además, si quiero escribir, o más bien, si quiero escribir una consulta en específico para transferir los datos. En mi caso le voy a decir que mueva los datos de una tabla. ¿Cuál va a ser la tabla? Como lo habíamos comentado, nuestra tabla va a ser production.product. Se me perdió por acá. Acá está, production.product. Y simplemente nos llevamos toda esta información directamente a Excel. Le decimos que se ejecute inmediatamente. Bueno, algo importante, además de decirle que se ejecute inmediatamente, este asistente en realidad lo que está haciendo es ayudarnos a crear un paquete de SQL Server Integration Services. Ya posteriormente estaremos desarrollando paquetes de Integration Services, estaremos viendo todo esto, qué es SQL Server, qué File System, niveles de protección de un paquete, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y damos clic en finalizar para que haga de manera exitosa, como acabamos de verlo acá, la transferencia de datos. En este caso hizo una transferencia de 504 filas. Esta información la tenemos por aquí en C, Alberto, demos, productos.xls. Y observen que aquí tenemos nuestro archivo de Excel con la información. Aquí ya no es más que convertir estos datos en un formato de tabla y ya podemos empezar a jugar con la información que tenemos almacenada en estas columnas como tal, si se dan cuenta. Ya tengo el número del producto, el color, bueno, etcétera, etcétera. Ya podemos empezar a analizar la información. Ahora bien, si tengo muchas columnas y de pronto tengo un volumen un poco más alto de información, pues puede que Excel se quede un poco corto para hacer este tipo de análisis. Y sobre todo porque nosotros tenemos que hacer un análisis manual de los datos como tal. Entonces, ¿cómo podemos facilitar este tipo de análisis que estamos realizando? Muy sencillo. Simplemente desde SQL Data Tools, por aquí me voy a conectar a nuestro proyecto Demo SSIS, vamos a crear un paquete que se llame, pongámoslo por acá, explorar origen de datos, ¿verdad? Entonces colocamos nuestro paquete explorar origen de datos y en este paquete en esencia vamos a hacer un análisis de la información que tenemos como tal. ¿Qué tipo de análisis vamos a hacer? Vamos a hacer un perfilamiento de los datos de la tabla production.product. Para eso voy a utilizar una tarea que se llama Data Profiling Task. Esta tarea en esencia
lo que me va a permitir, de una manera muy sencilla, muy fácil, es hacer un análisis de algún origen de datos como tal. Ese origen de datos sí tiene una salvedad importante, ¿cierto? Bueno, empecemos en orden. Lo primero que vamos a decirle es, listo, guarde esto en una conexión, en un archivo. Creemos una nueva conexión a algún archivo particular. Cree el archivo porque finalmente es nuevo. Por aquí en Alberto Rivera tenemos la carpeta demos y aquí vamos a llamar este archivo productos data profiling task .xml. Epa. XML, ¿listo? Entonces guardamos la información en un archivo XML como tal, ¿verdad? Damos clic en OK, ¿cierto? Si ya el archivo existe, pues que por favor lo sobrescriba. Y luego configuramos qué queremos guardar en ese archivo de XML. Simplemente le vamos a decir, ok, quiero que me guarde perfilamiento relacionado con las llaves candidatas, a ver cuáles son las llaves candidatas que me servirían particularmente para esto. Distribución de longitudes, distribución, información relacionada con valores nulos, información acerca de estadísticas, distribución de valores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo le voy a decir, analíceme longitudes, ¿cierto? Este de longitudes, conéctese, pero aquí hay un tema particular. La conexión es a ado.net. ¿Qué implica eso? Que al conectarme a ado.net lo único que puedo hacer es decirle conéctese a SQL Server. Es decir, los únicos datos que yo puedo analizar son tablas o son datos que se encuentran directamente en SQL Server, aunque no lo veamos como un problema. Finalmente, lo único que tendríamos que hacer es, si está en otro origen de datos, es llevarlos a SQL Server para poderlos analizar posteriormente. Listo, me conecto a mi servidor, a mi base de datos, selecciono la tabla que quiero analizar, en este caso es production.product, ¿cierto? Si me quiero centrar en alguna o algunas columnas, lo puedo hacer por acá, pues le voy a decir que lo haga para todas, ¿verdad? Y perfecto, ese es uno de los análisis que quiero hacer. Otro de los análisis, analíceme valores nulos. Valores nulos también, ya es más fácil, hágalo a esa base de datos. Hágalo a la tabla production.product. Observen que si quiero analizar varias tablas a la vez, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Seleccioné la tabla que no era, production.product por acá. Y dentro de las columnas también, que haga un análisis de todas las columnas. Y por último, ya tengo longitudes, valores nulos y distribución de valores. Es el otro que me interesa analizar. También conectándonos a la misma base de datos. Si quiero a otra, lo puedo hacer a otra. A otra tabla si quisiera lo podría hacer, y si fuera la misma tabla le podría decir que analice otra u otras columnas particularmente. En este caso le voy a decir que seleccione todas las columnas. Damos clic en OK y de esta manera nuestra tarea o nuestro paquete ya se va a encargar de ejecutarse para hacer el análisis, los tres análisis que le pedimos sobre la tabla production.product, en donde esencialmente va a analizar valores nulos, distribuciones y distribuciones de los valores, y bueno, en fin, va a hacerme un análisis como tal. Observen que aquí ya terminó de hacer los tres análisis que le pedimos, retomando los valores nulos, longitudes y distribución de valores. Se me olvidaba el de longitudes o el de tamaños como tal de las columnas. Ahora bien, ¿cómo podemos resolver y revisar los datos que tenemos acá? Observen que esto me generó un archivo XML, ¿cierto? Aquí tenemos todo nuestro archivo XML con toda la información que acabamos de analizar. Pero esto, ¿cómo lo podemos leer? Fácilmente, lo único que tenemos que hacer es utilizar una herramienta llamada Data Profile Viewer. Con esta herramienta, en esencia, pues podríamos simplemente analizar el archivo XML que se nos generó con Data Profiling Task. Si observan, aquí tenemos dos, Data Profile Viewer, lo tenemos dos veces. Esto simplemente es por el hecho de que en mi máquina tengo instalado SQL Server tanto 2012 como 2014, y como cada uno de estos tiene una herramienta de Data Profile Viewer, pues me aparece en ambas. Voy a abrir la segunda, si no estoy mal, esta es la que nos va a permitir. Aquí ya tenía algo abierto. Y vamos a decirle que abra productos.dpt, que
que es la que estamos pidiendo abrir. Si observan, pues aquí claramente me está cargando los datos de productos dataprofilingtask.xml, en donde con claridad observamos que efectivamente me muestra información sobre distribución de los valores, valores mínimos, valores máximos, porque estamos tocando el tema de longitudes, valores nulos. Observen, por ejemplo, cómo fecha descontinuada está al 100%, o fecha de la última venta o la venta final es del 80%, y que pueden ser datos que simplemente me afecten mi proceso de inteligencia de negocios y mi bodega de datos, o como tal la distribución de los datos. Por ejemplo, la columna clase tiene tres valores distintos: valor H, L y M. Valor H tiene 82 datos, valor L 97, valor M 68. En total, aquí tenemos el porcentaje de la información que tenemos acá. Bueno, para concluir un poco, ¿qué podemos determinar de esto como tal? Simplemente que para iniciar un proceso de inteligencia de negocios correcto debemos contar con diferentes mecanismos y diferentes herramientas eh, para poder hacer un perfilamiento de los datos y para poder observar los orígenes de datos antes de iniciar todo un proceso de inteligencia de negocios. Pero bueno, esos son temas que estaremos cubriendo más adelante. Por ahora en este video no es más. A todos ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.